les invito a Esther. Hermanos, venimos recorriendo juntos este libro y hemos visto cómo detrás de cada escena, hemos visto cómo detrás de cada decreto, detrás de cada crisis, Dios está moviendo los hilos invisibles de la historia para el cuidado, la protección y la bendición de su pueblo. En el capítulo 3 vimos que cuando el mundo prueba tu fe, deben levantarse creyentes que no se doblegan ante el maligno. En el capítulo 4 vimos que Dios te confronta con tu destino, porque tu lugar es parte del plan. El lugar en el que Dios te ha puesto es parte del plan soberano de Dios para nuestras vidas. Y hoy llegamos al capítulo 5. Aquí la historia entra en su momento decisivo. Este es el capítulo donde la fe de Esther cruza la puerta que otros no se animan a cruzar, y donde el vacío espiritual y el orgullo de Amán comienza a construir la horca donde él mismo va a morir, donde él mismo va a perecer. Este es el capítulo donde vemos dos corazones en el mismo banquete. Dos corazones en el mismo banquete. Un corazón humilde, un corazón dependiente de Dios, paciente, un corazón estratégico que le lleva a la salvación, y ese es el corazón de Esther. Pero también encontramos otro corazón, un corazón vacío, un corazón inseguro, un corazón orgulloso y vengativo que le lleva a la muerte, y ese es el corazón de Amán. Por eso el tema de hoy que vamos a tratar es la fe que toca el cetro del rey. La fe que toca el cetro del rey y el vacío del alma que te lleva a la horca. La fe que toca el cetro del rey y el vacío del alma que te lleva a la horca. Hermanos, este capítulo es un espejo para nuestra alma. Nos muestra lo que hace la fe, a dónde nos puede llevar la fe, a la gracia, y nos muestra lo que hace el orgullo del alma. Nos lleva a la muerte, a la condenación. Veamos la fe que toca el cetro del rey y el vacío que conduce a la horca. En primer lugar, nuestro primer punto en esta mañana, versículo 1 a el versículo 2 del capítulo 5. Dice así: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, frente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. El primer punto de este mensaje en esta mañana es la fe de Esther y la gracia del rey. Hermanos, la fe no es una simple emoción que pueda surgir o nacer en tu vida. La fe es una acción en el momento crítico. La fe es algo que te va a impulsar y te va a mover una vida de acuerdo a lo que has creído, a lo que has obtenido. Y eso fue lo que hizo Esther en esa hora. Dado que al entrar
alguien a la presencia del rey, lo habíamos visto en el capítulo anterior. Cualquiera que entrara en la presencia del rey, solo podían esperarse dos cosas: muerte o gracia. Muerte o gracia. Las personas que eran llamadas por el rey, que eran invitadas por él, podían vivir. Pero las personas que no habían sido llamadas por él, les esperaban dos cosas: o les esperaba la muerte, o les esperaba la gracia y la benevolencia del rey para conservar sus vidas. Bueno, veamos qué fue lo que hizo Esther antes de presentarse ante la presencia del rey. En los tiempos de Ezequiel, nos dicen las escrituras en Ezequiel 22:30 que el Señor hablaba a través de su siervo y dijo: busqué entre ellos, busqué entre los hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha y clamasen a mí, a mi nombre, en favor de la tierra, para que yo no los destruyese. Y dice Dios: no lo hallé. No encontré ni a una persona que estuviese dispuesta a pararse en la brecha y a interceder a mí por su pueblo. En esos días no se halló a nadie, pero ahora encontramos a una mujer de fe, a Esther, una mujer que estuvo dispuesta, cueste lo que cueste, a presentarse delante del rey e interceder por la vida de su pueblo. Y si perezco, que perezca, dijo. Una mujer de fe dispuesta a presentarse e interceder. Pero para eso ella tuvo que prepararse. Ella no tuvo un impulso de emoción. Ella fue movida por la fe a actuar valientemente. Miren lo que dice el versículo 16 del capítulo 4. Ya lo vimos la vez pasada. Dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. En primer lugar, esta mujer, antes de presentarse en la presencia del rey, conociendo la ley, ella hizo algo importante. Ella lo que hizo fue buscar el rostro de Dios. Ella se volcó en oración. Ella buscó la presencia de Dios. Ella buscó dirección para hacer lo que Dios le estaba pidiendo que haga. Pero no solamente ella buscó el rostro de Dios, sino que en segundo lugar nos dicen las escrituras que ella le encomendó a sus hermanos, ella le encomendó al pueblo de Dios que también oraran por ella. Oren por mí, ayunen por mí. Ella pidió ayuda espiritual también a sus hermanos. Eso es algo que nosotros debemos aprender a hacer. Nos cerramos, solemos encerrarnos y no decirle a nadie lo que nos sucede. Pero tenemos enseñanza espiritual que necesitamos volcar nuestra necesidad y pedir ayuda a nuestros hermanos para que intercedan. Y Esther no fue la única. Encontramos a Pablo vez tras vez en cada una de las cartas paulinas que él escribió, donde él pedía oración a sus hermanos por él para poder hacer la obra del ministerio. El Señor Jesucristo, vemos que él pasó toda la noche orando para poder escoger a sus 12 discípulos. Y una vez que tuvo a sus 12 discípulos, nos dicen las escrituras que él, el mismo Dios, le dijo a sus discípulos: oren por mí. Oren por mí. Dios le pidió que oraran por él. Eso es algo que nosotros debemos hacer. Hermanos, hay tiempos difíciles,
que demandan más tiempo en la presencia del Dios Todopoderoso. Hay tiempos difíciles que demandan que doblemos nuestras rodillas, pasando tiempo en oración y solicitando la ayuda de nuestros hermanos para poder recibir el socorro del Señor. Pero no solo eso. Nos dice que en tercer lugar, en el versículo 1, dice: aconteció que al tercer día se vistió Esther de su vestido real. Y qué interesante lo que nos está mencionando. Ella se vistió con los vestidos de la realeza. Se sacó sus vestidos comunes. Se sacó su ropa del momento y puso su vestido real de reina para presentarse delante del rey. En otras palabras, ella se quitó sus ropas de humillación, de humildad, y se puso su gloriosa ropa que la identificaba en su posición, la identificaba en el lugar en el que el rey la había puesto, en el lugar en el que pertenecía. Amigo, escucha bien. No dejes que la distracción del diablo no te permita escuchar la verdad de Dios en tu vida. No permitas que el enemigo te haga salir vacío como entraste. Sal transformado por medio de la palabra de Dios, amigo. Si vas a presentarte ante la presencia del Rey, y déjame decirte que algún día todos nos vamos a presentar delante del Rey, pero si vas a presentarte delante del Dios Todopoderoso, entonces ves como Esther, con humildad. Esther se presentó con humildad. Esther se presentó reconociendo su condición. Esther se presentó reconociendo su bajeza, reconociendo su debilidad. ¿Y cómo sabemos? Porque ella dijo: voy a morir. Ella pidió ayuda, ella oró, ella se presentó delante de Dios. Ella reconocía su condición, su necesidad de ayuda y aún su condición de muerte. Amigo, tú debes presentarte de esa manera, reconociendo con humildad tu condición de pecador, tu condición, la necesidad que tienes de Jesús, tu condición de muerte. Y si ya eres un creyente, si ya eres un hijo de Dios, si ya eres parte de esa realeza, si ya perteneces al palacio real de Dios, entonces vístete con tus ropas reales. Quítate tus ropas andrajosas, porque ya perteneces a la casa real. Porque ya estás en el lugar que Dios ha concedido para ti. Así que vístete con las ropas que te identifican. En vestido del poder del Espíritu Santo, preséntate con tu identidad en Dios. Así preséntate delante de Él, porque ya eres hijo, eres parte de la realeza de Dios, como lo hizo Esther. Como dijo Pablo a los hermanos de Éfeso, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y en el próximo versículo dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Amados, no solo habían pasado 3 días, tan solamente eso había pasado. 3 días desde el capítulo 4 al capítulo 5. No pasaron años. 3 días. Y Esther se presenta delante del rey sin ser llamada por él. Esto, según los comentaristas, es el acto decisivo de la fe que movió la historia. Esto no fue impulsividad. Lo que hizo Esther es valentía guiada por la dependencia espiritual en Dios. Ella oró, ella ayunó, ella buscó el rostro de Dios, como lo vimos recientemente. Ahora, estando espléndidamente vestida, radiante como una reina, tras haber pasado todas las puertas del palacio real, se plantó ante el rey, y el rey estaba ante su trono real. Ahí estaba el rey bañado en oro, con toda su majestad. Él estaba ahí.
Y así debemos cada uno de nosotros también presentarnos delante del Rey. Y no delante de un rey terrenal, un rey mortal, un rey que va a perecer. Así debemos presentarnos también nosotros delante de un rey celestial, inmortal, que tiene el poder sobre tu alma y sobre la mía. Así debemos presentarnos como Esther. Pablo le dijo a los romanos: así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así preséntate delante de Dios con tu vida para poder hallar gracia y oportuno socorro para nuestras almas. Preséntate de esa manera delante del Señor. Pero hermanos, cuando Esther entró en la corte real y el rey la miró, eso fue una escena impresionante. Esther, parada a lo lejos en los grandes salones del palacio, ella entra en la puerta, se presenta y el rey sentado en su trono la mira. Miren lo que dice el versículo 2. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Pero entonces el rey, quizás en ese momento cuando la miró, quizás le hizo una sonrisa, quizás le sonrió, y cuando le sonrió, le extendió su cetro. En ese momento seguramente Esther habrá respirado, porque una cosa le esperaba: la muerte. En ese momento, al ver la sonrisa del rey y extendiéndole el cetro, ella respiró, se acercó confiadamente y entonces tocó la punta del cetro de oro de su rey. Qué tremenda imagen que tenemos. En este libro he tratado de enfatizar una y otra vez la ley de los medos y los persas. ¿Recuerdan? La ley de los medos y los persas, la cual no podía ser abrogada. Era una ley que no podía ser anulada como quisieran. Y cuando nosotros comparamos la ley de los medos y los persas, que no podía ser abrogada, la comparamos con la ley de Dios, nos damos cuenta que tampoco la ley de Dios puede ser abrogada. Es una ley que no puede ser anulada por quien quiera y como quiera. La ley de Dios dice: el alma que pecare, esa alma ciertamente morirá. Esa es la ley de Dios. Dios nunca ha cambiado esa ley divina. Es tan cierta hoy como siempre lo ha sido a lo largo de la historia. Esa es una ley de Dios inmutable, y que esa ley de Dios inmutable sea cambiada implica que cambie el carácter de ese Dios. No puede cambiar esa ley, porque Dios no puede cambiar. De igual manera, en los tiempos de Esther, ya había un decreto firmado. La ley de los medos y los persas, una ley que no podía ser abrogada, donde se firmó en ese decreto que todos los judíos debían morir. Y además, había una ley que decía que cualquiera que entrara en la presencia del rey sin ser llamado merecía la muerte también. Una cosa le esperaba, y esa era la condición de Esther. No había vuelta. Miren por donde lo miren, Esther moría. Su condición era de muerte, por medio del decreto porque era judía o por medio de presentarse delante del rey porque no fue llamada. Ese era su destino, la muerte, como cada uno de nosotros, como tú mereces la muerte.
por haber transgredido la ley de Dios, como tú mereces la muerte por haber pecado contra un Dios vivo, santo y justo. Pero existe otro lado de la historia y vemos que el rey le extiende el cetro de oro. Y ese es el cetro que podemos llamarlo el cetro de la gracia, el cetro de la misericordia, el cetro de la bondad de Dios o el favor de Dios, donde le estaba diciendo: conserva tu vida. Y déjame decirte que como el rey, este es un cuadro. No significa que ese rey Asuero verdaderamente haya sido Dios ni nada por el estilo. Es simplemente un cuadro, una comparación que podemos hacer. Déjame decirte que como ese rey le extendió el cetro para conservar la vida a Esther, aunque merecía la muerte, veamos por donde lo veamos, Dios también extiende hoy su cetro de gracia. Dios extiende su favor, Dios extiende su misericordia, Dios extiende su amor y su compasión a la humanidad. Es cierto que todos pecamos y es cierto que todos estamos destituidos de la gloria soberana de ese Dios. También es cierto que el alma que pecare, esa morirá. Es completamente cierto, pero no podemos dejar de destacar que Dios venció esa ley por medio de dar su vida en esta tierra. Dios venció esa ley por medio de cargar con los pecados que tú cometiste. Dios venció esa ley por medio de cargar la ira del Padre sobre sí mismo, esa ira que tú merecías. Dios venció esa ley por medio de cargar la muerte que tú y yo merecíamos, cargándola Él sobre esa cruz, para que nosotros podamos tener esa gracia, ese favor. Amigo, esa ley no ha sido abrogada. Esa ley todavía permanece en nuestros días, está en completa vigencia. Y si Dios te extiende el cetro, cuando tú te acercas ante su trono, si Él te extiende favor, si Él te extiende misericordia, no es porque tú te la merezcas, no es porque tú eres bueno, sino es porque alguien ya pagó tu pecado, es porque alguien ya pagó y tomó el lugar de tu muerte, es porque alguien ya murió esa muerte sustitutiva por ti y por mí, para que podamos hallar gracia delante del Rey. Como resultado de ese sacrificio, Dios extiende ese cetro de misericordia hacia la tierra, ese cetro de gracia hacia cada uno de nosotros, y le dice a cada individuo: acércate a mí, puedes venir, puedes entrar en mi presencia a través de lo que Jesús ya hizo a tu favor en la cruz. Pero para eso tú debes acercarte en la misma condición que Esther se acercó al rey. De esa misma manera, si tú no te acercas a Dios en este momento, no te acercas con humildad, si tú no te acercas reconociendo tu condición de pecador, si tú no te acercas reconociendo que mereces la muerte por tus pecados, si tú no te acercas reconociendo que necesitas el favor de Dios sobre tu vida para vivir, entonces ese cetro de misericordia no se extiende sobre tu vida. Solamente se extiende cuando hay humildad de corazón, cuando vienes con fe, como entró la reina Esther. Esa es la condición. Dado que algún día todos vamos a comparecer. Amigo, puede que tú no creas o sí, puede que vengas por obligación o no, pero no importa si lo crees o no lo crees. Porque lo que es verdad es verdad. Tú puedes creer que no existe la gravedad, pero que lo creas o no lo creas no cambia la realidad de las cosas. Y un día tú te vas a parar en la presencia del Dios Todopoderoso y no te va a quedar otra que doblar tus rodillas ante ese soberano Dios y quedarás mudo porque no tendrás palabra delante de Él.
Todos van a ser juzgados por sus obras y por sus pecados. Como dijo en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vas a ser juzgado por Dios. Y ten en mente esto, Dios no te va a mostrar gracia porque tú seas bueno. Dios no te va a mostrar gracia por tus méritos. Dios no te va a mostrar gracia porque seas maravilloso o porque o seas atractivo. Nada de eso. Nada de eso. Porque tu corazón está cargado de perversión y de pecado. Estás completamente alejado de la presencia de Dios y por eso es que Pablo dijo a los efesios, por gracia sois salvos. Es solo misericordia de Dios, es solo compasión de un Dios bueno. Es solo bondad de Dios. Por gracia sois salvos y es por medio de la fe que puedes acercarte a Él. Esto no es de vosotros. Esa bondad y esa misericordia no es porque tú te la merezcas. Eso es un regalo de Dios, es un don de Él que te lo otorga para la salvación de tu alma. Ahora, ¿qué harás si hoy te toca presentarte delante del Rey? ¿Qué es lo que vas a hacer? Si hoy fuese el momento que te toca presentarte delante del Dios vivo. Así como el Rey extendió el cetro a Esther y ella se adelantó y tocó el cetro, Dios también hoy extiende su cetro de gracia a tu vida. Lo que a ti te toca es venir con fe, adelantarte y tocar el cetro que Dios te está extendiendo. Y ese cetro es Cristo. Acércate y toma a Cristo. Pon tu fe en Cristo para recibir las misericordias de Dios. Y una vez que tú hayas recibido esa gracia sobre tu vida, una vez que tú ya eres acepto en el amado y pasas a ser hijo del Rey, ahora tú puedes acercarte confiadamente al trono. Ya eres acepto, le perteneces. Y todos sabemos que un hijo debería poder acercarse a un padre confiadamente. Un hijo debería poder acercarse a su padre sin temor. Debería poder acercarse a su padre sin miedo, sin incertidumbres, sino confiado. Que uno pueda entrar. Mis hijos pueden entrar confiadamente. A veces estoy estudiando, a veces estoy haciendo algo y los chicos aparecen en silencio. Y suben las escaleras y aparecen ahí al costadito. Y le digo, ¿qué haces? Pa, ¿me puedo quedar acá? ¿Sabes que estoy estudiando? Sí, pero no te voy a molestar, me quedo acá. Bueno, quédate. Y a veces se escucha la voz de mi esposa. Chicos, bajen. Pero yo ahí estoy. No tengo con misericordia. Ellos pueden entrar confiadamente. Ellos pueden acercarse a mí. Y si puedo, voy a concederles. Si puedo, voy a escucharles. Si puedo, voy a darles lo que quieran. Porque tienen gracia ante mis ojos. De la misma manera podemos entender que podemos nosotros acercarnos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios. Podemos acercarnos al trono de la gracia, sabiendo que Él nos escuchará, nos va a socorrer y nos va a ayudar por medio de su Hijo Jesucristo en nosotros. En primer lugar, la fe de Esther y la gracia del Rey. La fe de Esther y la gracia inmerecida. El favor, la salvación que recibió. En segundo lugar, veamos la sabiduría estratégica de Esther. La sabiduría estratégica de Esther. Miren lo que dice versículo 3 al 8. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisas, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues
el rey con Amán al banquete que Ester dispuso. Y dijo el rey a Ester en el banquete mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Ester y dijo: mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Hasta ahí. Segundo punto, la sabiduría estratégica de Ester. Amados, el rey sabía que Ester no se había presentado ante su presencia simplemente para pedirle dinero. Oh rey, necesito dinero para ir a comprarme joyas. Oh rey, necesito pedir permiso para poder salir a pasear con mis amigas. Oh rey, necesito solicitar permiso y dinero para poder salir por los patios comerciales y comprar carteras y zapatos para mi placer. El rey entendía que ella no se habría arriesgado a perder su vida si no fuera por algo realmente importante. Él supo que algo tenía. Él supo que algo estaba inquietando el corazón de su esposa. Observó que estaba en angustia. La observó seguramente temblando en ese preciso momento y quiso que se sintiera cómoda y le dijo: hasta la mitad de mi reino te daré. Hasta la mitad de mi reino te daré. Pero en el versículo 4 vemos que Ester, en medio de esa tremenda oportunidad que Dios le abrió, en su misericordia le abrió la puerta, no le quitó la vida, ni le concede la oportunidad de decirme: ¿qué es lo que querés? Y voy a concedértelo. Hasta la mitad de mi reino puedo darte. Lo único que Ester le dice, en vez de en ese momento vomitarle todo lo que había en su corazón, la necesidad apremiante que tenía, lo que ella quería verdaderamente, en vez de decirle, ella le invita a un banquete, le invita a una comida. Y uno podría pensar: estás perdiendo la oportunidad de tu vida. Te acaba de conceder gracia, te está queriendo escuchar, te está preguntando qué es lo que querés y no lo estás aprovechando. ¿Qué fue eso? ¿Por qué hizo Ester eso en vez de hacerle su pedido? ¿Por qué? Bueno, Ester estaba usando de lo que nosotros llamamos hoy sabiduría espiritual. Eso es lo que estaba haciendo Ester, siendo sabia espiritualmente, dado que ella quería que Amán estuviese presente frente al rey cuando ella delatase y dijese lo que Amán le había hecho firmar, porque eso implicaba a su pueblo y implicaba también su vida. Como verán, ella esperaba, ella observaba, ella no fue impulsiva. Tenemos esa tendencia, ¿no? Cada uno de nosotros. Tenemos la tendencia a las oportunidades o a los tiempos, nos metemos, decimos, nos lanzamos. A veces no pensamos. Simplemente lo decimos porque vimos que era nuestra oportunidad y actuamos. Pero en Ester no vemos eso. Vemos una mujer con sabiduría espiritual. Una mujer que observó. Una mujer que discierne. Una mujer que calculó el momento adecuado, preciso, con el fin de hablar las cosas en el momento oportuno. Y tú y yo necesitamos entender también que no todos los tiempos son propicios. Aunque tengas ansias, aunque quieras ya en el momento, aunque tú quieras, debes entender que no todos los momentos son los indicados. No todos los escenarios son los indicados. No todos los tiempos lo son. Y para eso hay que discernir. Hay que tomar
de sabiduría espiritual. Spurgeon diría, la sabiduría espiritual sabe cuándo hablar y sabe cuándo callar. Seamos sabios, sabios para discernir cuándo es el tiempo de tener que decir, confrontar, animar o hablar con alguien. Esther nos enseña que la valentía sin sabiduría es imprudencia, pero la valentía con sabiduría es poder espiritual. Y hoy hay muchos creyentes que tienen valentía sin sabiduría. Y hay muchos que tienen valentía con sabiduría. Y gloria a Dios por eso. Que saben tomar el tiempo justo bajo la dirección de Dios. Así que en el versículo 5 nos dice que el rey manda a llamar a Amán para que se presentase y gustase del banquete que la reina había preparado. Y en el versículo 6, mientras ellos estaban allí sentados, me imagino salones grandes del palacio, porque así era la gente adinerada, salones grandes, mesas grandes, largas. Y allí estaban sentados tan solamente 3 personas, una mesa llena de comidas, llenas de todo tipo de placeres. Y mientras ellos estaban tomando vino, riéndose y conversando en medio de la cena, ahí estaba Esther, media callada, estaba Esther nerviosa, simplemente mirando la situación y pensando qué es lo que iba a hacer, cómo lo iba a decir. No era cualquier hombre, Amán, era el segundo en el reino. Era uno de los favoritos del rey. Era amigo del rey. Pensando y meditando cómo resolver el asunto. Y en ese momento, una vez más, el rey seguramente la observa, que ella está nerviosa, está pensativa, no está metida ni participando de la conversación. Y ella está ahí y la ve. Y una vez más le dice, Esther, ¿cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu petición? Dime, hasta la mitad de mi reino te daré. La segunda vez que el rey vuelve a decirle, dime lo que quieres. Y esa forma o esa expresión de hasta la mitad del reino te daré, era una expresión que se utilizaba con el fin de decirle, estoy dispuesto a concederte lo que me pides. Era una forma de mostrar disposición al pedido que se le iba a hacer. Seguramente ella en ese momento una vez más toma confianza, una vez más respira, al ver que su marido le concede una vez más otorgarle la petición. Pero es interesante que una vez más en el versículo 7 al 8, Esther se niega a hacerle la petición. Por segunda vez. Y no se está negando ante cualquier persona. Está perdiendo la oportunidad de su vida. Se está negando al rey. Y todos sabemos cómo era ese rey. Era un loco de la guerra. Era un hombre irascible. Le estaba diciendo al rey, espérame hasta el próximo banquete. ¿Qué hasta el próximo banquete? Me estás haciendo perder el tiempo. Decime qué es lo que querés. Te metiste en mi presencia. Te tuve misericordia. Te pregunté. No me respondiste. Ahora estoy acá. Otra vez que soy un chico. Decime qué es lo que querés. Pero no fue así. Espérame hasta el próximo banquete. Y si tengo gracia delante de ti, entonces voy a conceder a esta petición delante de ti. Puede que ella no haya tenido el valor. No lo sabemos. Las escrituras no nos dicen por qué. Quizás tuvo miedo, quizás no se sintió segura. En ese momento pensando, no me atrevo todavía a decirlo. No sé cómo me van a salir las palabras. No sé si es el momento. Y quizás en ese momento le dijo, ¿puede ser otro banquete más? Quizás esperó a sentirse preparada. Quizás en ese tiempo siguió orando. Son cosas que la Biblia no lo dicen. Pero ella una vez más usa de sabiduría espiritual. Así que le dijo que asistiesen al próximo banquete. Qué interesante es la sabiduría espiritual
de esta mujer a la hora de hablar un asunto importante. Mujer, ¿quieres hablarle a tu marido algo importante? Hazle un banquete. Y si es muy importante, hazle un segundo banquete. Entonces su corazón va a estar más dispuesto. Pero usó de sabiduría. Trató de manejar la situación a la hora de hacerle la petición al rey. ¿Qué hay de ti? ¿Usas de sabiduría espiritual en tu vida? ¿Eres una persona sabia a la hora de tener que hablar asuntos importantes, a la hora de tener que abordar situaciones difíciles? ¿O eres una persona impulsiva? ¿Eres de esas personas precipitadas, que es lo más común que encontramos en la sociedad? Este es el estilo de personas. No encontramos personas prudentes, personas que usan de sabiduría, de control, saber cuándo hablar. Encontramos lo contrario. Personas que necesitan que se resuelvan ya las cosas. Personas que quieren que se haga todo en su tiempo. ¿Cómo eres? Existen 3 tipos de personas. Están las personas que tienen esa sabiduría espiritual y oran al Señor. Piden al Señor esa sabiduría y buscan la manera, el tiempo. Hay muchas veces que no es el tiempo de hablar y me ha pasado. Tener que decir, sé que está pasando eso, pero todavía no puedo hablarlo. Debo esperar. ¿Eres de las personas que toman decisiones basado en la sabiduría espiritual? ¿Eres de esas personas que toman decisiones apresuradamente fuera y alejada de la sabiduría espiritual? ¿Eres poco estratégico y cuando no, tengo que hablarlo? Y va y lo hablas y lo dices y es en tu tiempo, es en tu momento, es en el escenario que tú creaste y quisiste. De esos hay muchos. Y de esa manera dañan, las cosas salen mal, las cosas empeoran. Pero también hay un tercer grupo que creen que usan de la sabiduría espiritual y dilatan la situación y la dejan en el tiempo. Para no enfrentar, para no confrontar, para no hacer lo que Dios está diciendo. Y con la excusa de que están esperando el tiempo, el momento o el escenario adecuado, no hacen lo que deben hacer. Cuidado. Esther oró 3 días, no 3 años. Esther entró en la presencia del rey y Esther usó 2 días, no 6 meses, entre banquete y banquete. 2 días. Buscó llenarse, buscó la oportunidad, buscó la forma, buscó las palabras, buscó el tiempo. Pero no nos engañemos. No nos engañemos en que dejamos 6, 1 año, 2 años y no hacemos lo que sabemos que debemos hacer porque decimos, estoy esperando el tiempo. No, eso ya pasa a ser una negligencia nuestra, una desobediencia, falta de sabiduría espiritual en lo que Dios dice en su palabra. En primer lugar, la fe de Esther y la gracia o el favor del rey. En segundo lugar, la sabiduría estratégica de Esther, sabiduría espiritual. Y en tercer lugar, vemos el vacío interior de Amán y su camino de muerte. El vacío de Amán y su camino de muerte. Miren el versículo 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con las que el rey le había engrandecido y con lo que había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí.
y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. El vacío de Amán y su camino a la muerte. Miren este paralelo, porque acá encontramos un paralelo excelente, un paralelo magnífico. Se ve claramente un contraste entre Esther y Amán. Esther era humilde, Esther era una mujer paciente, Esther era una mujer estratégica y era una mujer que buscaba la presencia de Dios. Por el contrario, Amán, vemos que era un hombre orgulloso, vemos que era un hombre que estaba completamente vacío interiormente, vemos que era un hombre inseguro de sí mismo y era un hombre vengativo, quería la muerte de ellos. Mientras que Amán era todo lo contrario a Esther, lo único que le esperaba era una condena y una muerte. Él estaba cavando su propio pozo, o como decir, estaba creando su propio lugar de muerte, el lugar donde iba a ser sepultado. En contraste, Esther actúa con sabiduría, mientras que Amán actúa con necedad en las cosas que él hace. Mientras Esther se mueve por fe, Amán se mueve por el orgullo, por la soberbia de su corazón. Y mientras Esther espera el tiempo adecuado, Amán estaba acelerando su propia destrucción. Hermanos, en esta sección, Amán es un ejemplo perfecto de aquellos hombres que no pueden disfrutar de las bendiciones que hay sobre su vida. Porque es un hombre que está con el corazón vacío. Y como su corazón está vacío, por ende, es una persona completamente insegura de sí mismo. Es una persona sin personalidad, sin identidad. Una persona quebrada, insuficiente. Está lleno de este tipo de Amán. Hay demasiados Amán caminando por esta sociedad, por este mundo y en nuestra actualidad. Gente vacía, gente insegura, gente carente de valor propio, buscando ser aplaudidos y reconocidos en este mundo, buscando ser llenos con los aplausos y el reconocimiento de otras personas. El versículo 9 nos dice que él salió contento del banquete. Fue un momento, salió contento, alegre del banquete, pero la presencia de Mardoqueo le robó la alegría que había en su corazón. Lo derribó por completo, le quitó la paz. Amán salió del banquete feliz por haber sido invitado por el rey y la reina. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! ¡Qué posición! ¿Quién estaba sentado a la mesa con el rey y con la reina? Nadie, solamente Mardoqueo. Su ego se había expandido. Su pecho se había inflado notablemente. Pero al salir, vio que todos los funcionarios del rey se postraban delante de Amán cuando él iba caminando. Todos se iban postrando ante su presencia. Pero ahí ve a lo lejos, ahí estaba ese Mardoqueo, ese sinvergüenza. ¿Por qué no me hace reverencia? ¿Por qué no me respeta? ¿Por qué no hace lo que todos hacen? Él tendría que respetarme porque soy grande, soy importante, soy una persona de nivel. ¿Por qué no se doblega? ¿Por qué? Eso le robó la paz del corazón.
Uno podría pensar que un personaje en la posición, en el nivel en el que se encontraba Amán en el reino, ignoraría un detalle de menor importancia como ese. Lo ignoraría. Pasaría. ¿Le puede molestar? Este está mostrando rebeldía. Pero no me va a robar el gozo. Porque sabe quién es, sabe su posición, sabe su lugar. Pero este hombre lo perdió. Ferguson dijo, un hombre más grande, un hombre con identidad, lo habría ignorado completamente a ese acto, a ese gesto. Pero el tamaño de un hombre, escuchen bien esto, el tamaño de un hombre se ve por la importancia de las cosas que le irritan. Uy, ¿cuál es el tamaño tuyo? ¿Cuáles son aquellas cosas que te irritan? Aquellas cosas que te sacan. ¿Molesta que me haga eso? ¿Es orgullo? ¿Te molesta que no hagan lo que quieres? ¿Te molesta que te sobrepasen? El tamaño de una persona se ve por aquellas cosas que le irritan. Para ese entonces, el ego de Amán estaba tan inflado y tan frágil que la acción de Mardoqueo ahogó todos aquellos aplausos públicos, ahogaba todas las reverencias que todos le estaban haciendo. Amigos, quienes viven como Amán, y quizás aquí haya algunos Amán, quienes viven como Amán en una búsqueda constante y deliberada por la autoimportancia, por tener valor delante de la gente, por hacerse ver y por querer ser alguien en medio de la sociedad, en la iglesia, en el trabajo, en donde estás, vivirán perpetuamente en una montaña rusa. Vas a vivir toda tu vida de esa manera, una montaña rusa emocional. Cuando te aplauden, entonces tú estás con fuerza y tu ego está arriba. Pero cuando no te reconocen, entonces caes en picada y te estrellas contra el piso. Y estás desanimado y angustiado y triste y te planteas el por qué. Amigo o amiga, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Qué es lo que te molesta del otro hermano? ¿Qué es lo que tanto hace que te llega a enervar, a enojar tanto, a subir el furor en tu corazón? Ten cuidado. Puedes que seas un tipo de Amán replicado en ti. No permitas que los asuntos insignificantes puedan empañar los buenos momentos alegres y de bendición en tu vida. Si es así, esa es una señal de la pequeñez que hay en ti. Esa es una señal de lo vacío que te encuentras espiritualmente y la gran necesidad de ser llenado como hijo de Dios a través de la cruz de Cristo. La necesidad que tú tienes de ser reconocido a través de Cristo. Hermanos, Uzic dijo, el problema de Amán no era Mardoqueo, el problema de Amán era su propio corazón. Aún si Amán solucionaba el problema que tenía con Mardoqueo, aún su corazón iba a continuar vacío e insatisfecho. Mi querido, si tú eres como ese Amán, Dios quiere que este hambre que puedas tener en tu corazón, todos tenemos hambre de aceptación. Todos lo tenemos, en mayor o en menor medida, pero todos tenemos esa hambre de aceptación. Y si tú tienes esa hambre de aceptación, Dios quiere que tú lo llenes a través de la gracia que hay en Jesús. Él quiere que Jesús te satisfaga. Tú quieres que tú te encuentres satisfecho en lo que hizo Jesús para ti, no en el aplauso del hombre, sino en lo que Jesús hizo. No en quién eres tú, sino en quién eres en Jesús. Dios quiere que tú te sientas satisfecho a través de Él. Porque somos aceptos en el amado, dicen las Escrituras. Aceptos ante Dios por lo que Jesús hizo en la cruz, no por lo que tú estás haciendo.
Si tú mereces un aplauso, no es por lo que tú es por lo que Cristo puede hacer a través de ti. Tu identidad no está en lo que tú haces. Tu identidad está en quién eres en Jesús, en lo que Él hizo, en lo que aceptaste, en quién tienes morando en tu presencia. Esa es tu identidad. ¿Qué importa si te aplauden? ¿Qué importa si te reconocen? ¿Qué importa si te dicen cuán bueno o cuán malo? ¿Qué importa? Eso no puede determinar tu vida. Tu alegría, tu tristeza, eso no lo puede determinar. Debe ser la cruz de Cristo, porque yo sé quién soy. Yo sé quién me salvó. Y tú puedes decir que yo soy un inútil, que no sirvo para nada. Y quizás es verdad. Pero sé lo que soy en Cristo. Y no necesito del reconocimiento, necesito del Señor en mí. La persona que necesita eso muestra un espíritu chiquito, carente, vacío. Amigos, el alma fue hecha para Dios. Toda alma fue hecha para Dios. Y nada puede llenar el alma sino solamente Dios. El aplauso o el reconocimiento nunca te va a satisfacer. Siempre van a faltar más aplausos. Siempre van a faltar más palabras bonitas. Solamente Cristo. Aún dicen los versículos 10 al 12 que Amán tiene que llamar a sus amigos y a su esposa. Porque él salió contento, pero lo vio y se angustió. ¿Y ahora qué hago? Llegó con una tristeza a su casa, con una angustia. Y empezó a llamar por teléfono. Che, vengan. No tenían teléfono. No sé cómo los llamó. Pero empezó a llamar a sus amigos. Empezó a llamar a sus amigos, a su esposa, que se reunieran. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer? Miren lo que dice que hizo. Es tremendo. Versículo 11 dice, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió a Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey. Ajá, lero, lero. Miren lo que soy. Miren lo que soy. ¿Saben delante de quién están? Soy tu amigo. No tenés cualquier amigo. Solamente a mí me invitó la reina y el rey. Y me senté y comí con ellos. Ustedes tienen un privilegio tremendo de ser mis amigos. Estaba haciendo el tonto. Era ridículo. Pobre hombre. Tan vacío que necesitaba hacer el ridículo para recibir aplausos, para que se vuelva a sentir bien. Se desinfló. Lo mató que él no haya hecho eso. A ver si me inflan un poquito. A ver si me dan un par de aplausos, un par de reconocimientos. Empezó a presumir todo lo que tenía. Miren mis riquezas. Oh, miren a mis hijos. Miren todos los bienes que el rey me ha dado. Y encima me siento a la mesa del rey. Sin lugar a dudas, él estaba esperando los halagos. Él estaba esperando el aplauso y el reconocimiento. El pobre Amán, creía que su valor dependía, escucha bien, creía que su valor dependía de su posición. Él creía que su valor dependía de los aplausos de las personas. Él creía que su valor dependía de sus títulos, de sus reconocimientos públicos, de los bienes que poseía, de su influencia sobre las demás personas. Pobre Amán, pobre hombre. Por eso cuando Mardoqueo no se inclinó, sintió que su identidad estaba siendo amenazada. Esta es mi identidad, yo soy un gran hombre y todos se tienen que postrar delante de mí. Y si alguien no lo hace, está faltando a mi identidad. ¿No sientes que tu identidad te es amenazada muchas veces? ¿No te sientes chiquito? Ojo, si tú eres una de esas personas que lo único que hace, se juntan, comen en grupo y lo único que haces
¿Han estado en algún lugar así? Donde solo se escucha una voz y donde la única voz que se escucha es solamente que habla de sí mismo. Sí mismo. Habla de su carrera, habla de sus títulos, habla de sus triunfos, habla de sus logros, habla de sus reconocimientos, habla de lo que ha alcanzado o el lugar que ocupa en la actualidad. Cuando uno escucha a una persona así, uno sabe que está vacía esa persona. Hay una historia que cuenta que un gran maestro contaba a sus discípulos y dice, cuando uno encuentra uno puede discernir a kilómetros una carreta llena de una carreta completamente vacía. Una carreta llena no hace ruido, está completa, no hace ruido. Pero una carreta vacía viene saltando y haciendo bochinche y ruido porque está completamente vacía, no hay peso sobre ella. Y muchas veces se manifiesta así entre las personas. Los que hacen demasiado alarde y tienen la necesidad de hablar de uno mismo constantemente, eso muestra lo vacío que estás internamente y la necesidad de aprobación y reconocimiento que tienes en tu vida. Pero no necesitas mi aplauso ni el aplauso de alguien, necesitas acercarte a la cruz. Necesitas que Cristo te abrace, llenarte con Él. Recuerda, Amán pensó que estaba seguro para su vida, pero en ese momento él estaba simplemente a unas pocas horas de su muerte, a unas pocas horas. Observen la sugerencia de Ceres, que era su esposa, y la sugerencia de sus amigos. No voy a tocar el tema, pero esto nos lleva a otra reflexión. Tengan cuidado. El hombre o la mujer que tenemos a nuestro lado, ¿no? El tipo de consejo, al igual que la mujer de Job, los amigos. Miren la cosa que le recomendaban, ¿no? No voy a entrar en ese tema, porque no viene a la predicación. Pero le dice, crea una horca, versículo 14. Y ahí nomás, a Amán le pareció bárbara la idea. Y en ese mismo momento, en esa tarde, empezaron a construir una horca de más de 25 metros de altura. ¿Saben que el nombre Mardoqueo significa pequeño? Significa hombre de poca estatura. Así que miren esto, construir una horca tan grande, tan alta, para ahorcar a un hombre de esas medidas, ¿era necesario? Miren lo vacío que estaba el corazón de este hombre para hacer una cosa semejante. Y mientras Esther y Mardoqueo esperaban en Dios, Amán seguía acelerando el proceso de su muerte por causa del orgullo que había en su corazón. Ahora, ¿existe este tipo de personas hoy? Sí. Y no solo existe, sino que estamos rodeados de hombres y mujeres como Amán, aún dentro de la iglesia. Estamos rodeados de hombres y mujeres como Amán, están vacíos. Sí, cantamos al Señor, sí, leemos la Biblia, sí, confesamos ser de Cristo, pero están vacíos internamente, no tienen identidad, buscan valor o reconocimiento solamente en las personas que les rodean, necesitan ser admirados para sentirse valiosos. Se ofenden por cualquier cosa, algo que le hacen y se han ofendido. Viven comparándose con todo el mundo para ver si lo que somos o lo que hacemos es mejor que lo que ha hecho la otra persona. No toleran que alguien no los reconozca. Se sienten grandes cuando son aplaudidos y se sienten pequeños cuando no son reconocidos por las personas. Se vuelven tóxicos cuando alguien no se inclina ante ellos. Y construyen su propia caída con sus decisiones impulsivas. Sin lugar a dudas, Amán es el retrato del hombre moderno sin Dios. Ese es el retrato. Esther debería ser el retrato de aquellas personas de fe humildes, osadas, valientes, que se presentan en la presencia del Señor y toman decisiones sabias en Él.
Pero Amán, Amán, hermanos, no solamente es un personaje antiguo, Amán es un espejo moderno para muchos. Es el retrato del corazón del hombre sin Cristo. Eso es Amán. Orgulloso, vacío, inseguro, vengativo, frágil. La pregunta no es si Amán sigue existiendo hoy en día. La pregunta es si Amán vive en tu corazón hoy. Así que, hermanos, Esther nos deja frente a una verdad que no podemos ignorar. La fe abre puertas que el miedo jamás cruzará. Grábalo, guárdalo. La fe abre puertas que el miedo jamás abrirá o cruzará. Los hombres y las mujeres de fe llegaron a hacer grandes cosas. Llegaron a ser grandes no por sí mismos, sino por la fe en quién era ese Dios. Porque hallaron gracia, porque hallaron favor, porque hallaron bendición de parte de Dios. Y el orgullo cava tumbas. El orgullo, esas personas altivas, orgullosas, cava tumbas que el alma vacía no puede evitar. Vas a ir directo a la muerte. Si tú eres como ese Amán, orgulloso y vacío de corazón, estás yendo a una muerte segura. Estás terminando de trazar tu propio camino de muerte. Esther entró donde nadie se atrevía a entrar. ¿Entró con miedo? Sí, entró con miedo. No decimos que la fe nos quita el miedo. ¿Hay miedo? Sí, pero avanzamos por la fe. Avanzamos porque conocemos al Dios que dijo. Y entonces nos movemos. Y cuando ella tocó el cetro, recibió el favor y la gracia. Amán, en cambio, salió del banquete con un corazón vacío. Tenía bienes, tenía poder, tenía riquezas, tenía influencia, pero no tenía paz. Hermanos, Esther nos muestra que la fe es la que nos lleva a tocar el cetro del rey. La fe te lleva a tocar el cetro de gracia del rey. Mientras que el vacío del alma construye nuestra propia horca, nuestra propia muerte, nuestra propia sepultura. Por eso hoy cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿qué corazón tengo? Hoy no hemos estado bajo el mismo banquete, pero sí bajo la misma predicación. Alguno saldrá contento, otro saldrá triste. Uno saldrá lleno, otro saldrá vacío. Pregúntate, ¿qué corazón tienes tú? ¿El corazón que entra confiadamente en la presencia del Rey por medio de la fe como Esther? ¿O el corazón vacío y orgulloso, que es inseguro y vive vacío como el corazón de Amán? ¿Quién eres? La fe que te lleva a tocar el cetro del Rey. Y el vacío del corazón que te lleva a tu propia muerte.